Muy buenas amigos de Conciencia Galáctica, bienvenidos una vez más a un nuevo programa del canal. Muchas gracias por estar ahí en un nuevo video programa. En esta ocasión, y tras ganar por abrumadora mayoría en la última encuesta hecha en la comunidad de Conciencia Galáctica, en el canal, la página del canal, a través de la pestaña de comunidad, en donde por cierto han votado más de 800 personas, a las cuales yo desde aquí les quiero dar las gracias por participar. Vamos a hablar de mi experiencia con el proceso del reseteo económico y los ambientes que se mueven alrededor. Lo primero que quiero decir es que yo no tengo obviamente la verdad absoluta como para sentar cátedra sobre nada de lo que rodea al reseteo, y que el contenido de este vídeo se podría asimilar a una especie de artículo de opinión o una reflexión personal y pública sobre este evento. Todo ello obviamente con la perspectiva que me da haber desarrollado un año de intenso seguimiento del proceso, tanto desde el canal como a nivel personal. Entiendo y sé que muchos de los afectados, obviamente, de los afectados personalmente, me refiero a los bonistas y a los tenedores, que quizás lleven 10 o 15 años en el proceso, podrían criticar que llevar un año siguiendo el asunto no es tiempo suficiente para tener una gran perspectiva del proceso, y que probablemente no es mucho tiempo, no tengo ni mucho menos toda la información en mi haber. Y es cierto, yo llevo relativamente poco tiempo en este asunto, pero también sé por experiencia que en este año de trabajo y seguimiento he tenido acceso a mucha más información que muchos tenedores de a pie, que incluso me contactan para contrastar la información que reciben, o incluso peor, me contactan para tener alguna información, puesto que desde sus propias mesas de negociación muchas veces apenas reciben datos. Y no digo que esto sea un tema generalizado, pero sí les puedo decir desde ya que de todo hay. Bien, hoy les explicaré cuál es mi visión del proceso, de los actores en el mismo, de los intermediarios, de las infraestructuras afectadas y del marco temporal en el que nos movemos. Señores, va a ser un vídeo muy interesante con la visión desde varios ángulos y con el enfoque analítico que caracteriza a este canal. Pero no podría ser una reflexión personal completa sobre mi experiencia en este proceso del reseteo sin hacer alusión a uno de los invitados del canal con mayor repercusión del mundo hispanohablante, en referencia a este proceso del reseteo y de la redención. Como no, como ustedes ya habrán intuido, hablamos del inconfundible y siempre polémico India Eco, contertulio que ustedes saben, deporte muy particular y que nos ha brindado innumerables horas de información en este canal. Por lo tanto, al final del vídeo también daré mi opinión y haré algunas reflexiones sobre nuestro invitado. No se pierdan ni un minuto de este vídeo desde el principio hasta el final, porque no tiene desperdicio y vuelco bastante información alternativa sobre el reseteo. Así que vamos a empezar con mi visión sobre el proceso en sí. Mi contacto con el reseteo, vamos a hacer aquí una pequeña retrospectiva. Mi contacto con el reseteo a nivel profundo comenzó hace aproximadamente un año. En honor a la verdad he de decir que, obviamente, como muchos de nosotros, el seguimiento del evento con mayúsculas no se circunscribe solamente a este año comentado. Como muchas personas con inquietudes sobre desarrollo personal y humano, hace tiempo que yo vengo siguiendo información en diversos canales sobre temas de economía alternativa, sobre el reseteo, sobre Nesara, sobre Gesara, el mencionado que ya he dicho evento, pero aquel que es con mayúsculas, no el evento del reseteo, sino el evento del cambio de la elevación de dimensión y demás, pero también de temas relacionados con los mayas y su calendario, y también hacía seguimiento de algunos divulgadores muy interesantes como Benjamin Fulford, como Kerry Cassidy, que ustedes saben que es del proyecto Camelot, de la página web y del canal de YouTube de Proyecto Camelot, que es en inglés, son canales angloparlantes. También hacía seguimiento y hago de David Wilcock o de Corey Wood, y todo este tipo de información de temas alternativos. Así que el proceso del reseteo no es algo que me pille tampoco exactamente desde cero de un año para acá. Si bien obviamente estaba más al tanto de los procesos que tenían que ver con los temas geopolíticos que de los entresijos administrativos de mesas, bonistas y tenedores. Bien, fue tras el empuje de la comunidad del canal, de este canal de Conciencia Galáctica, para crear nuestra plataforma de acción social, la plataforma de ACES, que todos ustedes a estas alturas ya conocerán. ACES es el acrónimo de Alianza de Semillas Estelares, y para sitios como más administrativos y más formales, el acrónimo es Acción Social y Economía Sostenible.
Bien, es cuando creamos esta plataforma de acción social que mis contactos se intensifican con el mundillo del reseteo. Bien, al poco tiempo de interactuar con... Y aquí vamos a empezar ya a entrar un poquito en materia, ¿no? Al poco tiempo de interactuar con unos pocos tenedores, me di cuenta que las mesas de redención y los grupos de bonistas en realidad eran un complejo entramado de personas muy dispares, con intereses y realidades personales distintas. Pero sobre todo me di cuenta que a nivel logístico, las plataformas de los grupos de redención estaban muy centradas en el seguimiento de la información, en la dificultad técnica y administrativa que supone la gestión de los activos, de lo que hablaremos más adelante de esta dificultad técnica aquí también en este programa, y que esta dificultad técnica y la gestión de los activos es muy complicada. Y también estaban además muy preocupados por el mantenimiento de su identidad en secreto y la discreción de las operaciones. Entonces yo me di cuenta que todo esto no casaba muy bien con la idea que había en el exterior de que el proceso de redención era un proceso definido, ordenado y con todos los flecos organizados. Pero no me malinterpreten, ¿eh? No digo que no lo sea, pero en ese entonces el nivel de desinformación de muchos de los implicados era enorme, y además, por mucho que algunas de las cosas tuvieran cierta estructura, mi visión holística del proceso me hacía intuir muchas lagunas que faltaban por cubrir precisamente a nivel de infraestructura. Así que, ¿qué pasó y qué hice? Bueno, pues enfoqué el diseño de aquel momento de ACES para cubrir esas lagunas que detectaba. ¿Y cuáles eran esas lagunas? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues básicamente la necesidad de una red de apoyo para la distribución de fondos, la creación de bancos de proyectos para organizar a las personas que deseaban presentar propuestas y además la intermediación entre bonistas y plataformas, la intermediación entre bonistas y plataformas con los proyectistas, para que los primeros, es decir, los bonistas y los tenedores, pudieran salvaguardar su identidad por razones de seguridad en la propia financiación de los proyectos. Bien, este enfoque de ACES enseguida tuvo la aceptación y el beneplácito de multitud de tenedores y plataformas, y empezamos a recibir el contacto de varios de ellos ofreciendo su colaboración con la plataforma ACES y los bancos de proyectos ¿para qué? Pues para futuras intervenciones y financiaciones cuando el reseteo fuera una realidad. Ahora les explico y les digo por qué les explico todo esto, ¿no? Bien, a día de hoy hemos de decir que los protocolos de trabajo y colaboración de ACES han avanzado mucho, obviamente después de un año, y son varios los contactos a muchos niveles con diferentes actores del reseteo, además de tener más delegaciones abiertas que hace un año, ¿no? Las delegaciones de ACES actualmente están en España, en México, en Colombia, en Uruguay, en Argentina y recientemente en Chile. Bien, como decía, ¿por qué les explico todo esto? Porque quiero que vean y entiendan desde dónde parte mi experiencia sobre el reseteo basada en mis interacciones con unos cuantos protagonistas de primera mano. Mis contactos a través de este proceso van desde tenedores independientes con un discreto número de activos, lógicamente, que generalmente tienen poca información, relativamente poca información, pasando por plataformas intermedias que generalmente agrupan un número variable de tenedores y activos, y finalmente también tengo el contacto, como no, con dos o tres figuras importantes que teóricamente manejan un número significativo de activos y de tenedores. Bueno, y quiero empezar entonces, una vez hecha esta pequeña introducción, quiero empezar a entrar ya en materia derribando un mito. No nos equivoquemos, el mundo del reseteo financiero puede parecer un mundo en el que los tenedores y participantes nadan en la abundancia financiera, en los millones y en el dinero, pero lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad. A pesar de que en esos ámbitos se habla todo el tiempo de la cantidad de millones de los que van a poder disponer para hacer enormes proyectos sociales y algunos otros proyectos no tan sociales, la realidad es que este proceso ha dejado exhausto financieramente hablando a la mayoría de las plataformas. Precisamente el gran problema de las plataformas hoy en día es la falta de liquidez. Sí, señores, asómbrense. El gran problema de todas las plataformas que yo conozco, grandes y pequeñas, es el problema de la falta de liquidez. No tienen dinero. Bien, y esto es entendible. Y dirás tú, bueno, ¿y por qué es entendible? Bien, es entendible porque después de más de 10 años de espera, como digo, todas las plataformas que conozco, grandes y pequeñas, sobreviven a partir de aportaciones dinerarias que no tienen que ver con la liquidez del reseteo, sino con diferentes formas más o menos organizadas de recolectar dinero a nivel interno o a nivel externo.
algunas a costa incluso de deshacer posiciones en activos y otras a costa de ofrecer participaciones en beneficio. Señores, esta es la triste realidad, o más bien sencillamente la realidad a secas de las plataformas del reseteo. Bien, y es que, como digo, el reseteo no es lo que ninguno de nosotros se imagina o se imaginaba. El reseteo es en realidad, y atención que voy a seguir dando información muy interesante, el reseteo es en realidad un gran mercado en el que todo el mundo busca posicionarse de la mejor manera posible con el control del mayor número posible de activos. Y no hablamos solo de plataformas civiles independientes, las que quieren buscar este posicionamiento me refiero. Hablamos también de países enteros y de sus respectivas plataformas de inteligencia. Señores, no seamos infantiles. ¿Alguien de verdad pensaba que en un proceso que va a cambiar la realidad financiera de la faz de la Tierra iba a ser dejado de la mano de docenas de personas desconocidas? Que cientos de personas anónimas iban a tomar el control de cientos de millones de dólares sin que países, agencias de inteligencia o estructuras de poder no tomaran sus posiciones al respecto. Esto iba a ser harto complicado. Pues bien, si en este sentido algo tiene el insider y confidente India Eco es que independientemente de que nos guste o no su forma de trabajar o su forma de dirigirse a la gente, es bastante realista. Es decir, pues quizá muchas veces describe la verdad al desnudo. Y ojo, con esto no estoy descabalgando a nadie del sueño que puede suponer el proceso del reseteo y de la redención. Yo personalmente sigo pensando que dentro de las plataformas de trabajo del reseteo hay gente muy buena e interesante. De hecho, la mayoría lo son. Y también sigo pensando que efectivamente, sí señores, gran parte de ese dinero va a ir a proyectos sociales. Repito, gran parte de ese dinero sí va a ir a proyectos sociales. Y a proyectos sobre necesidades humanas y a levantar infraestructura de países ricos que han estado artificialmente empobrecidos, nadando en la abundancia, pero sobreexplotados por otras potencias más poderosas. Bueno, o más bien por las partes corruptas de esas superpotencias poderosas. Pero el reseteo, señores, no deja de ser una carrera por buscar la mejor posición en la parrilla de salida. Y esto es válido para las superpotencias, para los países en vías de desarrollo y por último para los grupos de tenedores y bonistas que tratan de organizarse como pueden para aglutinar, para tratar de juntar el máximo de activos para tener el mayor peso posible, el mayor peso específico en una futura organización, en una futura negociación. Como ven, es una guerra por obtener el mayor peso específico frente a las instituciones de redención de activos o frente a los propios ancianos chinos, por ejemplo, u otras familias de alta ubicación en el escalafón de la liberación de los fondos de prosperidad. Bien, y es aquí, a estas alturas de la película que les estoy contando, donde quiero hacer un alto y especial hincapié para explicar qué es formal y administrativamente, ojo al parche, muy interesante, muy importante lo que voy a decir. Hacer hincapié en explicar qué es formal y administrativamente el proceso del reseteo. Bien, más allá de que la mayor parte de la humanidad queramos que el proceso del reseteo sea parte de un renacer espiritual o de un reseteo espiritual, que está muy bien, lo cierto es que aquí en la Tierra, cuando hablamos de banca y de dinero, la cosa se pone seria, pero muy, muy seria. Cuando hablamos de procesos para gestionar enormes cantidades de dinero que van a cambiar un sistema económico mundial, las instituciones intervinientes evidentemente no se andan con paños calientes y no le van a dar el dinero al primero que se presente con un billete del Monopoly. Al primero que se presente con un billete del Monopoly en la ventanilla del banco no le van a dar el dinero que pide. Cualquiera que se haya visto en un proceso, inmerso en un proceso de gestión bancaria que conlleve el movimiento de grandes sumas de dinero, sabe que este tipo de gestiones conllevan abogados, contratos, notarías, requisitos administrativos y toda una enorme legislación a cumplir a través de certificados bancarios, certificados de Hacienda, tasas, comisiones, permisos, licencias, etcétera, etcétera. En este sentido, y debido al contacto que he tenido todo este tiempo con los grupos de reseteo, todas las plataformas a las que he tenido acceso tienen sus catervas de abogados, economistas y gestores. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pues obviamente que asesoran a los grupos en los temas de negociación y también los asesoran en la confección de contratos.
pero también en la cumplimentación de todos los documentos, los requisitos legales, los certificados que tienen que tener de cara a las autoridades competentes para poder cobrar en el futuro. Y esto no hace más que acentuar la impresión de que el reseteo no es un proceso distinto a una negociación de activos en cualquier otro tiempo y forma, si bien evidentemente cambia el volumen de intercambio y el fondo del contexto. Pero bien, ¿y con esto, Emilio, qué quieres decir? Bueno, pues con esto quiero decir que por más que consideremos al reseteo como una parte de un evento divino, que viene a cambiar el mundo, y lo hará, los medios de gestión, de acceso y de control administrativo son muy terrenales y aún arrastran una gran carga energética pesada de las maneras de siempre de gestionar el dinero. Al fin y al cabo, las partes implicadas administrativamente, es decir, los bancos, no dejan de ser las entidades más conservadoras del planeta. Así que gestionar estos activos a nivel administrativo, doy fe que, señores, es un soberano coñazo. Bien, así que toda esta información, ¿con qué nos deja? Bien, pues nos deja con el conocimiento de que el reseteo es un evento especial de carácter pseudo espiritual, pero controlado por instituciones terrenales. Y esto significa que, como cualquier actividad económico-administrativa, cualquier movimiento conlleva una enorme cantidad de farragoso papeleo encaminado a contrastar la trazabilidad de los activos, la trazabilidad del origen del dinero de la adquisición, la identificación de los propietarios, etcétera, etcétera. Y aún así, después de toda esta parte administrativa, con todo y con esto, aún no hemos entrado a analizar la parte que corresponde a la gestión propiamente dicha de la administración de los futuros proyectos, es decir, la forma de gestionarlos y los depositarios de la confianza para administrar el flujo de capital que se va a entregar para estas propuestas sociales. Así que ahora vamos a empezar a tratar y a comentar sobre este tema. Si hemos estado hablando hasta ahora de que no cualquier tenedor y de cualquier manera va a tener facilidad para acceder a la negociación de sus activos, de igual manera las instituciones de la redención no van a volcar una financiación millonaria a cualquier entidad o fundación que presente proyectos pues así por las buenas, ¿no? Buenas se las gasta, evidentemente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero también otras instituciones internacionales como la UNESCO, por ejemplo, cuando se trata de gestionar fondos millonarios para diferentes destinos. Pero aquí yo haría una distinción entre las plataformas o fundaciones que deseen participar como entidades de gestión que ayuden a gestionar estos fondos para multitud de proyectos propios y ajenos en contacto directo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y otras plataformas, colectivos o grupos sociales como puede ser ACES, por ejemplo, u otros que van a ayudar en estas fundaciones que van a ayudar a estas fundaciones de primer nivel en el encauzamiento de propuestas de personas y colectivos a nivel de calle. Es decir, entendemos que hay dos tipos de colectivos o de posibles fundaciones: aquellas que quieran ayudar a gestionar múltiples proyectos que dependan directamente de financiación del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, y que a su vez podrán contactar con posibles proyectistas o con colectivos colectivos que se podrán organizar como asociaciones culturales, como asociaciones, como grupos sociales, como colectivos, como personas individuales, incluso como otras fundaciones, pero que no estén directamente en contacto para recibir fondos directos, sino que uno puede aplicar estos proyectos a fundaciones que sí estén en contacto con ellos, para que esas fundaciones gestionen los fondos y los bajen a las personas que necesitan fondos para esos proyectos sociales. Bien, y en este sentido, y aquí tengo que romper una lanza a favor de India Eco, y a ver si me sé explicar para que nadie me malinterprete. India Eco probablemente sea el informante sobre el reseteo y geopolítica en habla hispana más importante que hemos tenido, probablemente en una cierta altura, más o menos similar a la importancia que puedan tener Benjamin Fulford, David Wilcock o Simon Parkes, cada uno evidentemente en su especialidad y en su entorno. Bien, independientemente de que nos guste o no su talante, la mayoría de la información que él nos brinda solo la podríamos encontrar en fuentes de habla inglesa, y ni siquiera ahí puede que cuenten todo lo que cuenta él, toda la información que él difunde. Bien, cada vez que viene al canal hace intervenciones, como ustedes ya habrán visto en los vídeos, de varias horas, y nos ofrece una visión de conjunto difícil de encontrar en otros canales y en otros medios. Yo no lo he visto en casi ningún sitio. Bien,
También les tengo que confesar, si bien es verdad, es cierto, en honor a la verdad les tengo que decir que en los primeros contactos con India Eco yo también he pensado que era un tipo un poco fanfarrón y que estaba bastante contento de haberse conocido, ¿no? Muy privado, como quien dice. Pero bueno, lo cierto es que el tiempo ha ido poniendo unas cuantas cosas en su lugar y muchos aspectos comentados por India, tanto en privado como en público, se han ido consolidando en la realidad, tal y como él había descrito en su momento. Bien, si bien es cierto que muchas de las cosas que comenta respecto al reseteo, y ese es el gran problema que tiene a veces, que son muy impopulares y no gustan a todo el mundo. Es decir, que a veces el reseteo no es lo que nosotros nos pensamos. Y la gente tiene una idea elaborada de qué es el reseteo. Y más allá de que India Eco venda posibilidades de participar o no en su plataforma, pues a través de un pago, etcétera, que no es obligatorio para el reseteo, muchas veces también expresa conceptos del reseteo que para la gente son muy rompedores y novedosos. Y entonces eso le hace que la gente se niegue y ponga una cierta oposición por la idea un poco infantilizada que tiene del reseteo. Bien, dicho esto, abogo yo porque la opinión de India Eco sea referente o sea significativa de ser la verdad absoluta en todo lo que dice. Pues bien, no, yo nunca abogaría porque nadie tenga el punto de vista perfecto ni la verdad absoluta sobre nada. Y eso me incluye a mí mismo. Es decir, de ahí que yo siempre diga que en mis vídeos se queden ustedes con la información que les resuene y desechen la que no les sirva. Y no hablo solo de India Eco, hablo en aquellos en donde los contenidos son míos propios. O sea que quédate con la información que te interese, quédate con la información que resuene, aprovecha el resto de la información, o sea, escucha el resto de la información y sencillamente tenla ahí si no vibras con ella. Bien, dicho esto y como era de esperar y como era obvio, quiero pasar al tema más escabroso y polémico de los vídeos de India Eco. Como ya imaginan, hablo de la famosa propuesta de pertenecer o no a su plataforma de gestión. Ahora voy a especificar en esto, pero no se vayan porque después a continuación hay más aspectos generales sobre el reseteo. Solo que quería hacer algunas aclaraciones con respecto a esto, pero hay mucho más contenido hasta el final del vídeo, ¿eh? Bien, como decía, me voy a referir a la famosa propuesta de pertenecer o no a su plataforma de gestión a través de la condición de ser socio pagando una cuota. Bien, yo no voy a hacer proselitismo de la plataforma de participación de India Eco y quiero dejar claro que yo no recibo comisión de la misma, ni que India Eco jamás ha condicionado su participación en el canal o la divulgación de información a que se le permita o no publicitar su plataforma de gestión. También tengo que decirles que incluso en honor a la verdad, he de decirles que bien al contrario fui yo el que por curiosidad propia y después para satisfacer la curiosidad de algunas peticiones en el canal, y esto es rigurosamente cierto, y porque ya me estaban tupiendo a correos para preguntar por India Eco y por su plataforma de trabajo, fui yo el que le pidió que explicara de manera pública cómo es la gestión de su plataforma de tenedores. Cosa que él no quería hacer porque sabía que iba a ser problemática. Yo tenía curiosidad por saber cómo funciona y muchos correos y mucha gente me preguntaban qué había que hacer para ponerse en contacto con India Eco para saber cómo funcionaba su plataforma de trabajo. Bien, lo primero que quiero dejar claro es que, ojo, la manera con la que él funciona en su plataforma es su manera de funcionar y que otras plataformas funcionan de otras maneras distintas y cada uno es libre de aceptar o rechazar lo que cada una de estas plataformas ofrece. Bien, habiendo ya explicado en este vídeo que atención a esto porque es importante, porque en realidad es el fondo del asunto, es el por qué algunas plataformas se están intentando financiar de diferentes maneras. Así que habiendo ya explicado en este vídeo que todas las plataformas de bonistas o las que yo he conocido, incluso las más grandes, y hablamos de Reno y hablamos de cualquiera de ellas. Entonces, habiendo explicado en este vídeo que todas las plataformas de bonistas necesitan liquidez para poder afrontar los gastos de viajes, de abogados, de gestiones administrativas, de hoteles en Reno, de hoteles en Zúrich, de viajes a reuniones internacionales, y hablamos de dietas, de comidas, estancias, etcétera, para sus representantes, ya les expresé que cada una capta fondos para esas necesidades de diferentes formas. Y esto es una cosa común en todas. Y la manera que ha decidido esta plataforma de financiarse, hablo de la de India Eco obviamente, es la de ofrecer entrar a un porcentaje sobre el futuro patrimonio de sus tenedores a cambio de una aportación. Ojo,
Yo no voy a favor ni en contra del modelo de negocio, solo estoy tratando de ser descriptivo y haciéndoles abrir la mente y entender. No se molesten en ponerme a parir diciendo que yo sigo financiando o dando difusión a la plataforma de IndiaEco. Estoy tratando de ser descriptivo en una explicación donde todas las plataformas se financian de alguna manera porque no tienen un duro, para que sus representantes sigan viajando y sigan reuniéndose en Reno y con los bancos y con el Fondo Monetario Internacional y no sé si con las familias chinas y viajar a Hong Kong. Todo eso cuesta dinero. Y las plataformas no tienen dinero. Tienen que financiarse o deshaciendo posiciones, es decir, vendiendo activos, o inventándose algún tipo de metodología que les permita financiarse. A ver si entienden eso. Otra cosa es que cada uno quiera entrar o no entrar donde les dé la gana. Bien. Entonces les voy a poner las cosas encima de la mesa tal cual son y tal cual yo las veo. Bien, IndiaEco ha desnudado su modelo de gestión avanzada. Y como dije al principio de este bloque, comenta cómo van a ser sus fundaciones en su formato de trabajo. Y si más de uno fuera listo, en lugar de despotricar y poner el grito en el cielo, mejor utilizara su cabeza para leer entre líneas y desgranar esta información. IndiaEco nos desvela que él cree, o más bien sabe, que las fundaciones que se traten de presentar para gestionar capitales y proyectos para la redención tienen que tener unos perfiles y características adecuadas, como para que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional te vean cualificados, señores, te vean cualificados para gestionar semejante volumen de proyectos y de capital. Bien, yo no sé si para ustedes esto tiene sentido, pero para mí, si es verdad o no, no lo sé, pero sentido sí que tiene. Para mí sí tiene bastante sentido. Cuando él describe que las fundaciones que ellos van a presentar al FMI y al Banco Mundial van a estar apoyadas por empresas que respalden la trazabilidad financiera de esa fundación, como para que estas entidades vean que no son fundaciones sin experiencia en la gestión de grandes proyectos y en el manejo de capitales, para mí tiene todo el sentido del mundo. Y ojo, con esto ni le doy ni le quito la razón a nadie. Digo que para mí tiene sentido. Si para ti no tiene sentido, fantástico. Entonces, tenemos diferentes formas de pensar y no pasa nada. Ni yo te pongo a parir a ti, ni tú me pones a parir a mí. Sencillamente disentimos y tan amigos. Bien, prosigo. Y digo que quizás esto pueda denotar que IndiaEco es un informador que en realidad sabe más de lo que habla. Y se tenga la sensación de una visión de una persona que conoce los entresijos de cómo funcionan los grandes organismos financieros a nivel administrativo y a nivel de cómo califican los actores para poder participar en depende qué ámbito. Sí que es cierto que todos estos aspectos del reseteo, por ser desconocidos, nos descolocan a todos, nos dejan un poco descolocados. Porque todos pensamos en el reseteo como un proceso idílico y espiritual donde todo va a ser distinto y los procesos van a ser rápidos y fáciles y sobre todo ampliamente participativos. Venga, todo el mundo se va a presentar con un billete del Monopoly en la ventanilla del banco y te van a dar un montón de millones, tú llevas una mochila, cargas la mochila y te vas a tu casa con los millones. Pues parece ser que va a ser que no. Bien. Entonces decía que los procesos, que la gente piensa que los procesos van a ser rápidos y fáciles y sobre todo ampliamente participativos, como si ya estuviéramos poco menos que en una sociedad holográfica. Esa famosa sociedad holográfica de la que se hablan en muchos canales de YouTube. ¿Y en qué consisten estas sociedades holográficas? Bueno, pues son sociedades en donde teóricamente el dinero ya no tuviera tanta importancia. Y entonces la gente piensa que el reseteo es como si de repente de la noche a la mañana desaparecieran todas las cortapisas para acceder al dinero y lo fueran a repartir prácticamente desde helicópteros por toda la ciudad, ¿no? Tirando billetes por toda la ciudad diciendo, señores, ya tenemos fecha para el reseteo, el próximo viernes 17 de noviembre van a haber un montón de helicópteros tirando dinero por toda la ciudad, esténse atentos, salgan a la calle que para recoger todos los billetes. Bueno, pues desgraciadamente eso no va a ser así. Vale, es cierto, estamos en una etapa de transición en donde el poderoso caballero don dinero todavía tiene un poder infinito y en base a este poder y significación las instituciones no bromean a la hora de repartirlo. Bueno, y aquí quiero introducir una anécdota que va más allá un poco de la información sobre el reseteo, pero que considero que es muy interesante para clarificar y para que ustedes también se ubiquen y entiendan, ¿no? Es una anécdota que me ha pasado en estos...